Muy bien. Bueno, pues antes que nada agradecer a todos ustedes que se han mantenido estoicos hasta el final. Yo me llamo, como ya me presentaron, Eric Torres, trabajo en el Hospital Carlos MacGregor del IMSS y pues bueno, hice mi especialidad y subespecialidad en hospitales del departamento de, bueno, ya no se llama departamento, ya se llama Secretaría de Salud, antes era departamento, que son hospitales de la Ciudad de México, en donde pues recibíamos mucho trauma. El día de hoy no voy a dar una clase, el día de hoy vengo a plantarles una idea como DiCaprio con su película Inception. Quiero que tengamos una idea diferente de lo que es la triada letal. Levante la mano, ¿quién ha escuchado de la triada letal? Eso, muy bien. Entonces, ¿qué es la triada letal? ¿Alguien me puede ayudar? Acidosis, hipotermia y coagulopatía. Y cuando veamos un paciente con triada letal, ¿qué era? Ya se murió. Ya bajabas la guardia y decías, este paciente está a 2 de dejar este mundo, ya no va a cargar los peregrinos. Yo le llamo el gato negro, la triada letal, porque cuando veías la triada letal, entonces ya pensabas que el paciente estaba grave, muy grave y que se iba a morir, ¿no? Pero este enfoque de la triada letal es un enfoque fotográfico. ¿Por qué? Porque ves al paciente, reúne los requisitos de la triada y entonces dices, es una foto de cómo está actualmente y piensas, este paciente está muy grave y probablemente es que muera. Sin embargo, la triada es más que eso. La triada es una serie de eventos fisiopatológicos que van desencadenados en serie o en cascada. Y si lo vemos de esta manera, podemos nosotros ayudar mucho al paciente. Entonces, por eso se llama de la triada a la pentada letal, un enfoque fisiopatológico de las alteraciones que llevan alteraciones de la coagulación y su fundamento científico. Entonces, vamos a continuar. No tengo conflictos de interés y esta es la agenda. En primero, vamos a ver cómo se plantea cambiar de la triada a la pentada. El año pasado me tocó también dar esta clase aquí en el FB y en el Summit. Y yo les decía a todos, esta propuesta la tomé del doctor Quintana, un doctor médico intensivista español. Y entonces el doctor Quintana, y cuando terminé mi clase se acercó el doctor Quintana y me dijo, yo escribí ese artículo, entonces me dio mucho gusto encontrarlo entre los asistentes. Vamos a darle un enfoque fisiopatológico, después vamos a ver cuáles son los componentes de esta pentada: hiperglicemia, hipocalcemia, acidosis y coagulopatía, hipotermia y después los puntos finales. 3 escenarios donde hay hemorragia grave, hemorragia exsanguinante. Primero es el trauma, la guerra. Segundo, la cirugía cardiovascular, donde se somete a procedimientos extracorpóreos, y la hemorragia obstétrica. En estos pacientes hay que tener mucho cuidado y manejarlos con este enfoque fisiopatológico. Miren, aquí está la triada: coagulopatía, hipotermia, acidosis, como ustedes bien dijeron, y del lado derecho tenemos la pentada. ¿Qué notan de diferencia? En la triada nadie se saluda, miren, ¿no? Nadie se saluda en la triada. Los vecinos no se ven, no se tocan y ni siquiera se hablan. Pero entonces, como me pasó a mí alguna vez, que tenía un vecino que me caía gordo, así nada más de ver a mi vecino me caía gordo, pero de repente empecé a platicar con él y teníamos muchas cosas en común. Así le pasó aquí. Vean, en la pentada se hizo una serie de eventos que van tomados de la mano, desde la lesión inicial dada por la hipoxia, que sabemos que la hipoxia en todos nosotros es totalmente letal. ¿Por qué? Porque no mata así. Bueno, fuera que la hipoxia sacara un mazo y te matara, ¡puf!, ya te mueres. No, la hipoxia tiene una serie de eventos fisiopatológicos que van de la mano y que a medida que van avanzando van a desencadenar un escenario peor en tu paciente. Entonces, vamos a ir desglosándolos poco a poco. En un paciente grave con hemorragia exsanguinante, el que se encarga de llevar el oxígeno a los tejidos pues son los eritrocitos, y también en plasma, en oxígeno disuelto en plasma. Cuando hay una hemorragia mayor, tenemos hipoxemia, y esa hipoxemia nos va a dar ¿qué? Disminución de la producción de ATP. Sabemos que el ATP es la parte fundamental energética de las membranas celulares, pero cuando no hay ATP, entonces las membranas empiezan a disfuncionar.
¿Y qué va a pasar con esto? Que necesitamos sacar o tener sustrato energético de otras fuentes. Entonces, en respuesta, lo que va a hacer nuestro cuerpo es activar el sistema simpático y liberar adrenalina. Esta adrenalina intenta cerrar los vasos sanguíneos para mantener la perfusión tisular y garantizar la llegada o la disponibilidad de oxígeno a los tejidos. Es una respuesta normal, es una respuesta innata. Esto lleva a que si no hay ATP y el sodio se encarga, la bomba sodio-potasio ATPasa se encarga de sacar el sodio al espacio extracelular, el sodio ya no va a salir por esa vía y va a buscar otra vía que se llama bomba sodio-calcio. Y entonces el sodio va a intentar salir por la bomba sodio-calcio y en esto va a tener un intercambio de calcio o un flujo de calcio a nivel intracelular. ¿Esto qué va a dar como consecuencia el calcio intracelular o el aumento del calcio intracelular? ¿Recuerdan? Oh, ya voy a apurar. Eso genera expresión de genes apoptóticos o apoptóicos y muerte celular, además de lesión mitocondrial. Entonces, vamos a tener endoteliopatía y lo que le llamamos micondriopatía, disfunción del glucocálix y de las uniones intercelulares con microtrombosis leucoplaquetaria. Alteración de la termorregulación. ¿Qué nos dicen cuando un paciente está chocado? ¿Cómo está? Rosa, amarillo, blanco. ¿Cuál opción deciden? Blanco, como calcomanía, ¿no? Entonces lo intentas tocar y está transparente y lo atraviesas. Entonces eso es que el paciente está haciendo termorregulación, redirige el flujo sanguíneo que está en la piel para llevarlo a otros lugares donde realmente interesa. Entonces tenemos hipotermia, además de que el estado de choque crea disregulación hipotalámica de la termorregulación. Entonces vean cómo de la exsanguinación vamos teniendo una serie de eventos que no vemos, pero que está ocurriendo en nuestras narices. Otra, el paciente tiene respuesta metaboloinflamatoria con descarga catecolaminérgica y alteración de la cinética alterada del agua, hiperinflamación, activación de complemento y disturbios de la glucosa. Lo que nos va a llevar como consecuencia hiperglucemia. ¿Han visto pacientes en choque con hiperglucemia? Yo sí. ¿Mande? También puede coalternar con alteraciones metabólicas si el paciente tiene enfermedades adyacentes o subyacentes. Después, en la hemostasia, digamos que la hemostasia es el producto final y donde hay consumo de factores de coagulación, desfibrinolisis, hiperfibrinolisis, alteración de la producción de fibrinógeno, heparinoides sintéticos, etc. Muy bien. ¿Quién ha tomado en cuenta la hiperglicemia y la hipocalcemia dentro del tratamiento de la coagulopatía? Levante la mano. Bien, muy bien, muy bien. Y entonces es una entidad que vamos a buscar ahora y que no buscábamos anteriormente. Vamos a ver qué sucede. Como tenemos el estado de choque y tenemos respuesta simpaticomimética con liberación de adrenalina y noradrenalina, cortisol, vamos a tener también liberación de, extracción de glucosa a partir de glucagón y disminución de la insulina o hipoinsulinemia. Entonces eso nos va a llevar a niveles de glucosa elevados. ¿Cuánto? El punto de corte, según estudios, ha sido de 200 miligramos por decilitro. En pacientes con TCE, mayor a 150 miligramos por decilitro. Entonces, por eso cuando tenemos pacientes con TCE, ponemos en las indicaciones que mantener la glucosa menos a 150. ¿Por qué? Porque eso se asocia a fenómenos también de coagulopatía. Vemos aquí qué le hace la hiperglucemia, y pongan mucha atención en esto porque a mí se me hizo muy interesante. ¿Qué le hace la hiperglucemia a la coagulación? Incrementa la expresión del factor tisular. Si hay expresión del factor tisular, se desencadena la coagulación mediante la activación del modelo celular de la coagulación. Expresión del factor 7 con microtrombosis vascular, hiperreactividad plaquetaria y leucocitaria, y aparte de tener trombos de plaquetas, tenemos trombos leucocitarios que le han llamado trombos no solubles. Isquemia tisular, con lo que lleva la trombosis a mayor hipoxia y disoxia a nivel periférico, y disfunción orgánica. Levante la mano quien no ha oído hablar del diamante de la muerte. El diamante de la muerte también era un término que se utilizaba muy a menudo para decir que el paciente ya se iba a morir. ¿Y qué integraba aparte de la tríada? Pues integraba la hipocalcemia.
¿Cuáles son los mecanismos por el cual tenemos hipocalcemia en un paciente con hemorragia? 1. Cuando tenemos hemorragia se pierden todos los factores, incluyendo el factor 4, que es el calcio. Número 2, como les dije ya previamente, hay un influjo intracelular de calcio del estado extracelular al estado intracelular. Y número 3, hay un aumento de la actividad simpática, lo que va a hacer que el calcio se utilice más a nivel periférico para intercambio iónico transmembrana, a nivel del sistema nervioso, a nivel del músculo, a nivel periférico. Y luego agrégale que el citrato que tienen los componentes sanguíneos es un quelante de calcio, pues vamos a tener hipocalcemia por todos lados. Es lo más importante que tenemos que buscar, la hipocalcemia como factor. ¿Y qué es el calcio? ¿Es un factor de la coagulación, sí o no? Sí, es un factor de la coagulación y ayuda a la activación de los factores vitamina K dependientes, que es 10, 9, 7 y 2, como ya lo hemos estado repitiendo muchas veces, ya seguramente ya se los aprendieron. ¿Cuándo tengo que intervenir? Con niveles de calcio ionizado menos de 1 milimol, y le vamos a llamar esto resucitación hemostática integral. Si ustedes tienen un paciente con choque y alguien los ve administrando gluconato de calcio, oye, ¿qué estás haciendo? Aquí estoy reanimando hemostáticamente integral al paciente, ¿no? Ah, maestro, muy bien. Estás tomando en cuenta todos los factores que influyen en la fisiopatología de mi paciente. Muy bien. Entonces, fíjense bien, si no tienes monitoreo de coagulación, es recomendable suplementar al paciente con calcio, ya sea con gluconato o con cloruro de calcio, por cada 4 a 6 unidades de cualquier hemocomponente. Esas son las dosis, de 40 a 50 como gluconato y de 20 a 25 como cloruro. Revisión sistemática concluyó que los pacientes con trauma, la hipocalcemia puede ser un factor de mal pronóstico, muy abusados con el calcio. Acidosis y coagulopatía. ¿Alguien se ha puesto a revisar todos los efectos de la acidosis en las membranas, en las células? Y les recomiendo que si lo van a hacer, se lleven un cafecito, una cobijita, porque se van a tardar mucho, porque es muy interesante. Fíjense bien, la acidosis con un pH menor a 7.3, ¿de dónde viene la acidosis en estos pacientes? Del cambio de metabolismo aerobio a metabolismo anaerobio, a producción de ácido láctico, pérdidas de iones, pérdida de bicarbonato, y entonces el pH baja. Yo les digo a mis residentes, cuando ustedes vean el pH que ya cambió, muérdanse las uñas, échense a correr y recen a quien más confianza le tengan. ¿Por qué? Porque cuando el pH cambia, ¿qué pasa? Todos los mecanismos buffer del paciente ya se descompusieron. Ya hizo todo lo posible y todo lo que tenía que hacer en sus manos, y ya cuando el pH cambió, ya valió. pH menor a 7.3 inhibe la producción del factor 7 activado. Pues casi nada el inicio de la coagulación. Incrementa la fibrinolisis, y seguramente han estado viendo ácido tranexámico y saben que es un antifibrinolítico, pero la acidosis puede interferir y aumentar la fibrinolisis. pH menos de 7.1, aumento de la degradación del fibrinógeno. Entonces no solamente destruye el coágulo, sino que también evita o disminuye la producción de fibrinógeno. Ahí es donde se sustenta el uso del ácido tranexámico. Entonces tú dices, oye, tienes un paciente con choque, ¿le voy a poner ácido tranexámico? Y tú le dices, sí le voy a poner. ¿Por qué? Pues porque voy a inhibir la fibrinolisis, papá. ¿Qué no sabes o qué? Ah, maestro. Entonces, no te fundamentas en artículos y en datos duros, te fundamentas en la fisiopatología. Y entonces aquí es donde entra el tratamiento de un antifibrinolítico. En una hemorragia inicial hay consumo de factores de coagulación, activación de factor tisular, trombos por todos lados, pero después de que se acaba esto, los factores de coagulación van a la merma, que se llama coagulopatía por consumo, y después viene una oleada terrible que se llama fibrinolisis. Y la fibrinolisis es la hemorragia de segundo plano por la cual se mueren los pacientes de trauma. Y es por eso que utilizamos ácido tranexámico. Fíjense bien este dato que está aquí abajito. La acidemia reduce el ensamblaje de complejo de factores, como dijo la doctora. Actividad enzimática al 50% con pH de 7.2. Del 30 y solo del 30% con pH de 7.0 y solo del 20% con pH de 6.8. Si tienes un paciente con
ESPH, tienes que hacer muchas cosas. Primero reanimar, disminuir la acidosis y luego vigilar la coagulación. Es secuencial, ¿sale? Bien. Desde este punto de vista se apoya la suplementación de fibrinógeno. ¿Por qué? Llega el paramédico a entregarme al paciente de choque y me dice, doctor, le puse fibrinógeno. Y tú, ay, pinche paramédico, no puede ser. Ya me cambió mi tratamiento. Pero en realidad, ¿qué está haciendo? Está ayudando a tu paciente, porque la primera carga o el almacenamiento del paciente de fibrinógeno disminuye en las primeras horas. Entonces, por eso se apoya la suplementación de fibrinógeno como parte del tratamiento. Hay muchos estudios que hablan acerca del fibrinógeno y los productos de degradación de la fibrina como factores independientes de mortalidad en los pacientes con trauma. Mucho más que, miren, el exceso de base y la temperatura corporal. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta el fibrinógeno y los productos de degradación de la fibrina. ¿Cómo le voy a poner fibrinógeno a mi paciente? Inciso A, con plasma. Inciso B, con eritrocitos. Inciso C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál? Solamente son 3 opciones, ¿eh? ¿Cuál? Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Porque el plasma no es una buena fuente de fibrinógeno. Si bien tiene todos los factores de coagulación, no esperamos reponer fibrinógeno con plasma. Solamente lo vamos a utilizar ¿para qué? Para reponer volumen o volemia en el paciente. Es lo único que vamos a hacer con el plasma. Y tenemos los otros dos, que es los crioprecipitados y el concentrado de fibrinógeno. ¿Cuánto debo de tener de fibrinógeno normalmente? De 1.5 a 2 gramos por litro de fibrinógeno, o lo que es lo mismo, 150 a 200 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Depende del laboratorio cómo se lo reporta. Plasma fresco, miren, alta proporción de transfusiones. ¿Cuánto plasma necesitamos para pasar entre 2.5 a 7.5 gramos de fibrinógeno a mi paciente? 2.5 litros de plasma. No, pues se ahogó mi paciente con tanto plasma. Lo emplasmé, ¿no? Muy bien. Aquí, como vean, aquí arriba especificamos el contenido de fibrinógeno de 1 a 3 gramos por litro. De 1 a 3 gramos por litro, o sea, necesitamos 1 litro de plasma para que podamos reunir de 1 a 3 gramos. Un plasma fresco de 250 tiene 0.5 gramos aproximadamente, o sea, nada. Y los riesgos asociados a las transfusiones de plasma son mucho mayores que las ventajas esperando tener o aumentar la concentración de fibrinógeno. Crioprecipitados. ¿Cuánto contiene cada paquetito de crioprecipitado individual? Entre 15 y 40 mililitros. ¿Cómo los transfundimos en los pacientes? Aproximadamente de 5 a 10 unidades individuales y se los transfundimos a los pacientes. ¿Cuánto tiene de fibrinógeno? Vean, este ya aumentó. Por cada litro de plasma teníamos 1 a 3 y aquí tenemos de 3 hasta 30 gramos por litro. La media es 14 gramos por litro de crioprecipitados. ¿Cuánto equivale a transfundir un crioprecipitado o un paquete de crioprecipitados? Aproximadamente 150 mililitros. Entonces necesitamos muchos crioprecipitados también para aportarle el fibrinógeno que necesita mi paciente. Vean ahí hasta abajo, se necesitan 150 mililitros, que equivale más o menos a 2 gramos, para aumentar 1 gramo por litro sérico el fibrinógeno. Igual, los crioprecipitados, pregunta para ustedes, ¿son de un solo donante o de muchos donantes? Inciso A, un solo donante. Inciso B, muchos donantes. Son muchos donantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los paquetes que se hacen de entre 5 a 10 unidades toman del mismo grupo sanguíneo, sí, es correcto, pero puede ser de donantes diferentes. Entonces, si ya tenías un riesgo con el plasma de que hay nanita, no me vaya a dar hepatitis, chagas o VIH y esas cosas, con el crioprecipitado puedes incrementar el riesgo. Entonces,
No se recomienda tanto, pero se sigue haciendo. En Europa ya no. En Europa, como son de sangre azul, ya no se quieren mezclar con nadie, pero continúan en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá. Frente a frente, concentrado de fibrinógeno versus crioprecipitados. El concentrado de fibrinógeno viene 1.5 gramos por cada 100 mililitros, liofilizado, es el polvito, le puedes echar agüita, lo diluyes, lo agitas de 5 a 10 minutos y después lo pasas al paciente. ¿Cuánto tiempo puede durar después de reconstituido? Hasta 8 horas. Hasta 8 horas. Entonces, tienes un código trauma, estás en tu hospital, lo van a operar a un paciente y dices, voy a reconstruir el fibrinógeno y espero a mi paciente. Y entonces tienes ya una herramienta más para darle al paciente. ¿Cuánto tarda aproximadamente el plasma en descongelarse? Varía, muy bien. Y los crioprecipitados también se descongelan. Aproximadamente tiene una media de 2.7 horas. ¿Y en cuánto tiempo está el fibrinógeno? De 5 a 10 minutos. Lo agitas, ¿sale? Entonces ahí ya le ganó. Pero el concentrado de fibrinógeno no tiene factor de von Willebrand 8 y 13. Y los crioprecipitados sí. Hay muchos estudios que hablan sobre el uso de fibrinógeno en la deficiencia congénita de fibrinógeno. Ahí no tiene evidencia, pero en trauma y en hemorragia asociada a cirugía cardíaca sí tiene nivel de evidencia. Ay, es que yo trabajo en un hospital bien pipiris nice y tengo tromboelastografía y tromboelastometría rotacional. Ay, no, pues está muy bien. ¿Cuándo es indicado pasarle fibrinógeno a tu paciente? Cuando la disminución de la amplitud A5 y A10 en FIBTEM. El ROTEM tiene distintas subpruebas y una de ellas se llama FIBTEM y evalúa ¿qué cosa? Se llama FIBTEM. Muy bien, excelente, están on fire el día de hoy. A pesar de que ya es tarde, siguen con la energía. Fibrinógeno, muy bien, porque se llama FIBTEM, muy bien. Entonces, el FIBTEM sirve para evaluar el fibrinógeno, dejando de lado otros factores y lo evalúa solito. ¿Cuál es un valor A5 y A10? Amplitud del coágulo a los 5 y a los 10 minutos. No está difícil, ¿no? Amplitud a 5 y 10 minutos arriba. Entonces, ¿cuándo puedo darle a mi paciente? ¿Por qué se hizo el FIBTEM? Porque teníamos que esperar a la amplitud máxima del coágulo o a la firmeza del coágulo máxima hasta 10 o 15 minutos. Pero con el A10 y con el A5 solamente en 5 minutos podemos suplementar al paciente con fibrinógeno por si tiene deficiencia. Y también fibrinógeno por método de Klaus, menos de 150 miligramos por decilitro o 1.5 gramos por litro. Oye, pero si no tengo FIBTEM, ROTEM, HAPTEM y todas esas cosas y no tengo fibrinógeno de Klaus, ¿puedo ponerle fibrinógeno a mi paciente? ¿Sí o no? Claro, por supuesto, muy bien. Administración a ciegas sin pruebas, 2 gramos de concentrado de fibrinógeno para corregir una posible hipofibrinogénemia. Y tú me vas a decir, oye, pero si le pongo fibrinógeno y no está, ni mi paciente no lo necesita y me va a hacer mucha fibrina y me va a coagular y entonces ya valió. Ha habido muchos estudios que reportan la seguridad del fibrinógeno ante estados trombóticos. Entonces, estén seguros, estén tranquilos, no va a pasar eso. Aquí está, vemos el FIBTEM. Vean, la amplitud máxima es, pues, qué tan grueso está mi prueba viscoelástica. Y no me tengo que esperar hasta el último, que es la firmeza del coágulo. La firmeza máxima, que es más tiempo. A la 10 y a la 5 ya digo, ¡ay, está flaquito! Fibrinógeno. ¿Correcto? Después de esto va a haber un taller de pruebas viscoelásticas. Entonces, ¿sí, verdad? Ah, ok, muy bien, para que se pongan abusados. ¿Cuánto le voy a dar? Ah, bueno, pues mira, la dosis que le tengo que dar al paciente es fibrinógeno objetivo menos el fibrinógeno que tiene mi paciente en ese momento. Entre 1.7 es una constante y eso me va a dar los miligramos por decilitro que necesita mi paciente por cada kilo de peso corporal. Ejemplo, ya sé que está un poquito confuso. Tengo un paciente que necesitamos 100 como dosis, como valor objetivo, pero el paciente tiene 20 y pesa 70. Aquí está abajo el desglose.
Objetivo 100, real 20, entre 1.7. Eso me va a dar los miligramos de peso, los miligramos por kilo de peso corporal. A él le tocan, a ese paciente que está ahí, le tocan 47 miligramos por cada kilo. ¿Cuánto pesa mi paciente? 70. Entonces aproximadamente 3 gramos o exactamente 3.295 ¿qué? Miligramos de fibrinógeno. Así es como puedo calcular. Oye, pero yo tengo FibTem. No te preocupes, también hay una regla para este. Si tengo pruebas viscoelásticas, lo puedo hacer con la fórmula de abajo. A5 en FibTem menos A5 de FibTem real, o sea, el objetivo menos real, por el peso corporal entre 70 por 0.5. Nada más hay que seguir esa fórmula. Y esto nos va a dar el ejemplo de abajo. Mira, un paciente que pesa 80, tiene un A5 en FibTem de 5 milímetros real y un objetivo de 10. Entonces, 10 menos 5 por 80, porque 80 pesa el paciente, entre 70. 70 es una constante. Y esto lo vamos a multiplicar por 5. 5 es una constante, por 0.5 es una constante. Y eso nos va a dar, ya desglosado en el ejemplo, 2.85, perdón, gramos de aporte al paciente. ¿Cuánto les dije que tenía de concentrado, el concentrado de fibrinógeno? Por cada 100 mililitros, 1.5 gramos. Entonces, ¿cuánto le daríamos ahí? ¿1,5? 1,5, muy bien. ¿2? 2, muy bien. Aproximadamente 3, entonces le vamos a dar 2 frasquitos, porque 1.5 más 1.5 nos da 3, perfecto. ¿Qué hay de la evidencia? Bueno, está mencionado en todas las guías. La europea de 2023 te dice, suplementa a tu paciente si tienes disminución del fibrinógeno por fibrinógeno de Claus, menos de 1.5 gramos, 1C. O también dale, suplementar 3 a 4 gramos a tu paciente si tiene una hemorragia grave. Pero también nos habla de los crioprecipitados, porque también hay lugares donde no tenemos la virtud de tener concentrado de fibrinógeno. 3 a 4 gramos de concentrado de fibrinógeno en crioprecipitados, aproximadamente 15 a 20 en total. ¿Qué te dice de el manejo de pacientes con hemorragia masiva? Recomendamos una de las estrategias, concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados. Todavía está recomendado el crioprecipitado, todavía lo podemos usar, sí, pero de preferencia el concentrado de fibrinógeno. ¿Por qué? Porque el concentrado de fibrinógeno tiene ya un test o está aprobado para pruebas virales. Entonces tienes también esa seguridad o esa bioseguridad de decir que el riesgo de tener infección cruzada por la transfusión es un poquito más bajo, ¿vale? El estudio Hemomas o la revisión Hemomas de 2023 también te dice, ¿sabes qué? Utilízalo si es que tienes ROTEM, en este caso la prueba FibTem, y tienes una A5 o una A10 menor o más pequeño de lo normal, puedes utilizarlo en el contexto de hemorragia masiva. Pero también te dice que si tienes niveles plasmáticos de 1.5 a 2 gramos por litro o 150 a 200 miligramos por decilitro, le des fibrinógeno a tu paciente. A5 en FibTem inferior a 7.9 o 7 a 9, perdón, o la equivalencia amplitud máxima inferior a 10. Ya está. Todos nos dicen, usen fibrinógeno. Ok. Recomendación 34, dosis inicial de 25 a 50 miligramos por kilo, si es que no tienes pruebas o test viscoelásticos. Y en un paciente adulto con sangrado, dosis de 3 a 4 gramos inicial, si no tienes nada. Ay, mi paciente llegó y sangró un buen y tuvo un trauma y 3 a 4 gramos. ¿Vale? Muy bien. En contra del uso del plasma. ¿Todos vamos a salir en contra del uso del plasma? Levanta la mano para el fibrinógeno. Yo también. Perfecto. Ya no vamos a usar plasma. Bueno, ya ni usaban, ¿verdad? Ay, doctor, ya ni usaba plasma. Eso ya es parte del pasado. Pero antes sí usábamos, ¿verdad, doctor? Era lo único que teníamos. Todavía. Sí. Entonces, en medida de lo posible, vamos a dejar de utilizar plasma en medida de lo posible. No indicado como prevención o profilaxis sin hemorragia moderada o grave. No lo vamos a utilizar así. Oye, ¿sabes qué? Voy a suturar a mi paciente que se descalabró, ¿le voy a poner tanto fibrinógeno? No. Solamente está indicado en hemorragia moderada a grave.
Hipofibrinogenemia puede por sí sola provocar un INR en tiempos de tromboplastina parcial activado prolongados. Y esto, fíjense, aquí le puse plasma fresco, pero ya se lo voy a quitar porque estamos diciendo que el plasma no lo debemos utilizar para corrección de fibrinógeno. La terapia dirigida por objetivo se basa en la administración de concentrados de factores de coagulación y una estrategia basada en ratios prefijados utiliza grandes cantidades. ¿Habían escuchado hablar de los ratios? 1:1:1, 1:1:2, los ratios prefijados. Entonces ya no vamos a utilizar los ratios. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar con el paciente? Le vamos a pasar 3 litros de plasma. No vamos a alcanzar los factores de coagulación y vamos a someterlo a las complicaciones asociadas a la hemotransfusión. ¿Cuál es la mejor hemotransfusión? Eso, fuerte, a ver, no te escuché. La que no se hace, muy bien. Esa es la mejor hemotransfusión. ¿Por qué? Porque disminuyes a 0 el riesgo de complicaciones asociadas a la hemotransfusión. Perfecto. Fibrinolisis, este diagrama, este esquema es de mi maestro, el doctor Alejandro Esquivel, con autorización de él. Y vemos, aquí estamos viendo fibrinolisis en la parte inferior del lado izquierdo. Vemos que la fibrinolisis tiene un complejo enzimático, complejo, valga la redundancia, donde el PAI-1, que es inhibidor del plasminógeno, del inhibidor del activador del plasminógeno tisular, inactiva activador del plasminógeno urinario y activador del plasminógeno tisular. Es aquí donde podemos nosotros tener injerencia en la fibrinolisis. ¿Qué era el ácido tranexámico? No me acuerdo, ¿qué era? Antifibrinolítico, porque la fibrinolisis es la que mata al paciente en una hemorragia en segundo plano, una vez que el paciente se ha corregido el trauma inicial. Muy bien, fíjense bien, sistema fibrinolítico. La fibrinolisis está mediada por activador del plasminógeno urinario, que vimos en el esquema, activador del plasminógeno tisular, que vimos en el esquema, y por la proteína C activada, que consume PAI-1. ¿Qué es el PAI-1? Inhibidor del activador del plasminógeno, permitiendo que la plasmina libre, mediada por antiplasmina alfa, llegue a deshacer o a romper los enlaces de fibrinógeno, o de fibrina, mejor dicho. Y el antifibrinolítico es el PAI-1, que es el antifibrinolítico natural por excelencia, que es el inhibidor del plasminógeno tipo 1. Inactiva el activador del plasminógeno tisular y eso hace que ahí se detenga la coagulación, porque la coagulación no nada más es formación de trombos por doquier, sino que esos trombos también se tienen que lisar para volver a la normalidad una vez que el insulto inicial se haya remitido. Entonces, la mayoría de los estudios de investigación para detección de fibrinolisis han utilizado productos de la degradación de la fibrina, como por ejemplo el dímero D. Cuando ustedes buscan dímero D, este es un producto de la degradación de la fibrina. Biomarcadores individuales como TPA y antiplasmina 2 o alfa-2 antiplasmina, y ensayos hemostáticos viscoelásticos por ROTEM o por la tromboelastografía. Ácido tranexámico, ya les han hablado también del ácido tranexámico, estudio CRASH 2, estudio CRASH 3, nivel de evidencia para disminuir la hemorragia en pacientes con trauma y con traumatismo cráneoencefálico. No me voy a detener en esta parte. El ácido tranexámico y la transfusión con proporciones altas de paquete globular con plasma o con concentrados de plaquetas ha disminuido. Quiere decir que si tú transfundes a tu paciente y das al mismo tiempo ácido tranexámico, vas a tener menor tasa de transfusión de concentrados eritrocitarios, de plaquetas y de plasma posteriormente. No hay evidencia de que haya fenómenos protrombóticos con el uso de ácido tranexámico, y también la guía europea lo recomienda dentro de las primeras 3 horas en un paciente con hemorragia mayor. ¿Cuánto? 1 gramo infundidos en 10 minutos y luego administración IV de 1 gramo durante 8 horas. Hemomas 2 también lo recomienda dentro de las primeras 3 horas en pacientes con hemorragia masiva en trauma y en TCE y en hemorragia perioperatoria grave. Aquí tenemos el resumen. En cuanto al punto final de ácido tranexámico, vemos que no vamos a mantener o a
a darle a nuestro paciente hemoderivados o transfusiones a diestra y siniestra, sino lo que vamos a hacer es una reanimación, como les dije hace rato, hemostática guiada por objetivos. ¿Qué pasa si mi paciente tiene un valor de laboratorio de hemoglobina menor a 7? Le vamos a dar concentrado eritrocitario. ¿Para qué? Para mejorar la disponibilidad de oxígeno a nivel tisular. Para eso se da el concentrado. ¿Para qué le vamos a dar plaquetas? Para mejorar la calidad de la mecánica del coágulo. Le vamos a dar fibrinógeno por la pérdida que expone la fibrinolisis y expone la destrucción de fibrinógeno en etapas iniciales de trauma. Y de este lado, el lado derecho, pueden observar las columnas donde está indicado, y como ya lo indicamos en la guía europea de 2023 y en el estudio de MOMAS también de 2023. Hipotermia, el tiempo es fundamental. Yo antes, cuando era residente de urgencias, llegaba un paciente con trauma y yo andaba con mi lámpara de chicote para todos lados, me venían pasar con mi lámpara de chicote. Luego para el otro lado, me decían, ¿por qué llevas tu lámpara de chicote? Bueno, pues porque quiero prevenir la hipotermia. Y entonces los ponía a los pacientes. Y entonces en un intento mío, no sé si lo resolví o no, pero yo lo intenté, de disminuir la hipotermia en los pacientes. Cada segundo es fundamental y tenemos cataclismo celular enfrente nuestro, pero no nos damos cuenta, ¿vale? Debemos de poner mucha atención en esto. Pacientes con redistribución de flujo sanguíneo a lugares donde sí se necesita, vamos a tener hipotermia. Y esta hipotermia también tiene que ver con la actividad de los factores de coagulación. Vean, se reduce un 10% de la actividad enzimática de factores de coagulación por cada grado por debajo de 34, y el acoplamiento de la adhesión y activación plaquetaria se pierde entre 30 y 34 grados centígrados. Entonces, si tienes un paciente que está sangrando y dices, Chihuahua, ya le pasé 20 concentrados eritrocitarios y plasma también, y ya le pasé plaquetas y sigue sangrando, ¿cuánto tiene de temperatura? 28. No, pues algo anda mal ahí. Estás interfiriendo, o mejor dicho, la temperatura del paciente está interfiriendo con los factores de coagulación. Muy bien, integración terapéutica. Tengo un paciente con sospecha de coagulopatía, pruebas viscoelásticas alteradas, recuento de plaquetas bajo, tengo bajo nivel de fibrinógeno. Aquí es donde tenemos que ponernos los guantes y entonces, órale, vámonos a darle a la pentada, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, ¿cuál fue el origen de todo? Les dije, la hipoxemia o la baja oxigenación a nivel tisular. ¿Qué voy a hacer? Evitar la hipoxemia con metas de oxígeno mayor a 90. Control de lactato y aclaramiento en las primeras 24 horas. Aclaramiento de lactato en las primeras horas. Si bien el lactato no es un parámetro que mejore por sí solo la supervivencia, o el aclaramiento del lactato no mejora la supervivencia, tenemos que poner atención en eso. ¿Por qué? Porque estaremos pasando de un estado metabólico anaerobio a un estado aeróbico. Aporte de la hemoglobina solamente para mejorar la disponibilidad de oxígeno, mantener atención, saturación venosa y diferencia arteriovenosa de oxígeno y también el delta de CO2 y también nivel de lactato. Metabolismo de glucosa, evitar la hiperglicemia, mantener las glicemias entre 140 y 180. ¿Cuánto les dije que era el punto de corte de glucosa? 200 en un paciente con trauma y en un paciente con TCE 150. Metabolismo de calcio, calcio ionizado, manténgalo mayor a 1.15, calcio ionizado. Equilibrio ácido-base, reanimación basada en soluciones balanceadas, reanimación hemostática de calidad, no de cantidad, control de ácido-base, restitución de la volemia, basada en metas hemodinámicas y tratamiento temprano de los componentes que afectan el equilibrio ácido-base. Evitar la hipotermia, como les dije anteriormente, mantener el calentamiento activo durante las fases iniciales de la reanimación y procurar temperatura central entre 35,5 a 36 grados centígrados. Hemostasia, solamente dar lo que el paciente necesita, no más, solamente lo que necesita. Y he escuchado también que han dicho muchas veces menos es más, pero tampoco creo que esté bien, porque si me paso de menos, entonces ya me quedé corto con el paciente. Solamente lo que el paciente necesita. Evaluación temprana de la hemostasia, medición rutinaria del fibrinógeno, uso temprano de ácido tranexámico, evitar el uso del plasma fresco como restitución de fibrinógeno,
Limitar las intervenciones repetidas con plasma fresco, utilizar concentrados de factores crioprecipitados, o si tenemos liofilizado de plasma también, porque en escenarios de trauma el plasma viene liofilizado también. En escenarios de guerra no está congelado, no llevan el refri para todos lados, sino que es en polvito y también se puede restituir. Si tenemos eso a la mano, también lo podemos utilizar. Valorar y reemplazar el fibrinógeno para niveles mayores a 1.5 y valoración dinámica de la coagulación mediante pruebas viscoelásticas, ¿vale? Muy bien. Para guardarlo en la memoria de corto plazo, de largo plazo y corto plazo también, ¿por qué no? De la triada a la pentada, cambio